reanudar. Ahí. Vamos a hablar el día de hoy acerca de espectro de respuesta o respuesta espectral. Hasta la clase pasada estuvimos hablando de vibraciones en estructuras amortiguadas, forzadas, ¿verdad? Tenemos una estructura cualquiera de 1 grado de libertad, eso hay que tener en cuenta, que hasta ahora todas las estructuras con las que estamos trabajando deben de tener solamente 1 grado de libertad. Ese grado de libertad es el grado de libertad lateral. Y si nosotros hablamos de una edificación, estamos hablando de si fuera esta edificación, y ustedes que ya han hecho pseudo tridimensional en alguno de los cursos, análisis pseudo tridimensional, saben que una edificación normalmente, teniendo una losa rígida, si esto es una losa rígida, ¿cuántos grados de libertad tendría? Normalmente, 3, ingeniero, X, Y, momento. normalmente, en el análisis pseudo tridimensional tendría 3, ¿no? X, Y el momento. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y el giro. Esto es bajo cargas laterales, solamente si la estructura está bajo cargas laterales. Pero normalmente una estructura tridimensional como esta, con losa rígida, va a tener no solamente 3, sino también va a tener, aquí va a tener un giro. Este giro va a hacer que esto pueda bajar así. Y aquí también va a tener un giro que puede hacer que esto baje, gire, toda la losa gire así. Y va a tener desplazamiento vertical. ¿Ahora me escuchan? Sí, ingeniero, sí se le escuchan. Ya, les estaba diciendo que una estructura normalmente tiene 6 grados de libertad. Una estructura con una losa rígida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros analizamos dinámicamente? Nosotros empezamos analizando esta estructura de un nivel para cada carga aplicada. Es decir, nosotros vamos a aplicar sismos en una dirección. Luego podemos trabajar con sismos en otra dirección. Cuando trabajamos con sismos en una dirección, la carga
está aplicada normalmente en un grado, pues, ¿no? En este grado. Y entonces es posible que la estructura pueda evaluarse considerando solamente ese grado de libertad, ¿no? Eh, por eso es que cuando nosotros tenemos una estructura tridimensional que va a ser aplicada, va a trabajar con sismos, podemos nosotros utilizar el método pseudo tridimensional porque las cargas son laterales, ¿no? No tenemos no tenemos este giro que depende de cargas verticales, ni este giro que también depende de cargas verticales, ¿no? Solamente tenemos cargas laterales. Y como las cargas laterales las podemos trabajar por separado, entonces se elimina el siguiente grado y podemos trabajar con este grado. Y obviamente aquí sí estamos dejando de considerar eh, la excentricidad, ¿no? Por ahora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una estructura con un grado de libertad solamente. Esto es lo que hemos estado hablando hasta la clase anterior, estructuras con un grado de libertad. Y esta clase también vamos a considerar un grado de libertad. Entonces, no estamos trabajando todavía con estructuras de varios niveles. Por eso es que también en el examen se ha aceptado que ustedes trabajen el tanque elevado como si fuera una estructura de un solo grado de libertad y algunos solamente han trabajado con la masa. Porque en realidad un tanque elevado no solamente tiene un grado de libertad, ¿no? Sino tiene aquí una zona de de todo el líquido que tiene una zona que permanece fija, una zona rígida, con masa rígida, y una zona con masa que va variando. Entonces aquí se agrega un grado más de libertad. Esto sería equivalente a tener una estructura así, o a modelar así, y así. Esto van a encontrar si ustedes investigan un poco acerca de masa inductiva, convectiva, van a encontrar este tipo de... Pero aquí ya no hay un grado de libertad, pues, ¿no? Ahora, trabajando con estructuras de un grado de libertad, ¿qué es la respuesta estructural? A ver, ustedes ya saben qué es respuesta estructural, ya han trabajado perdón, respuesta espectral. ¿Qué es un espectro de respuesta? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay alguien por ahí? Ingeniero, es lo que mide la reacción de la estructura sísmica del cuerpo. ¿Ah? A ver, ¿alguien más? ¿Qué es un espectro de respuesta? A ver, vamos a llamar a alguien ahí. Alguien más. A ver, Rosales. ¿Qué es un espectro de respuesta? ¿O qué es el espectro de respuesta? Ustedes están llevando o han llevado análisis 1 o concreto 1, ¿no? Y en esos cursos, o concreto 1, a ver, ¿alguien está llevando concreto 1? ¿O ha llevado?
Ahí llevan espectros, ¿no? Incluso en análisis 1, al finalizar análisis 1, al analizar una estructura con software, también usan un espectro. A ver, alguien más. A ver. Vara. ¿Qué dices, Vara? Son registros de vibraciones, del comportamiento del suelo en general. Registros de vibración. A ver. Velarde. ¿Qué nos puede decir Velarde? ¿No se encuentra Velarde? ¿Me escucha, ingeniero? Te escucho ahora sí. El espectro vienen a ser las vibraciones que se pueden presentar en la estructura durante determinados tiempos. A ver. ¿Alguien más? Rodríguez. Ingeniero, es, mide la reacción de una estructura ante la vibración del suelo. La reacción ante la vibración. Y a ver, ¿alguien más? ISO. Sí, ingeniero, buenas tardes. Más que nada es una gráfica que nos muestra cómo se va a comportar nuestro suelo, ya que toma los valores, ¿no?, del SUX y ante diferentes sismos que tienen distintas magnitudes. Ya. A ver. Nosotros cuando hemos analizado, o aquí, por ejemplo, cuando estamos analizando las estructuras desde el inicio, hemos considerado una estructura de esta manera, ¿no? Sí. O sea, una masa que tiene una determinada rigidez, un amortiguamiento, y esta masa, pues, a esta masa se le puede aplicar desplazamiento o se le puede aplicar cargas. Eso quiere decir que a esta masa, ahí, yo puedo aplicarle también cargas así, ¿no? O también le puedo aplicar que esta fuerza depende de las aceleraciones, entonces le puedo aplicar aceleraciones y multiplicado por el valor de la masa tengo fuerza. Así, ¿no? Cuando la aceleración está aplicada a la masa, ¿no? Pero ¿qué pasa con un sismo? Por eso es que en sus trabajos y en el examen se trató de evitar usar el nombre de sismo, sino se usaba aceleración. ¿Por qué? Porque de los sismos nosotros tenemos registros de aceleración y esos registros de aceleración no son registros en la masa, ¿no?, sino son registros de aceleración en el suelo. Y la aceleración está aplicada al suelo de la estructura y no directamente a la masa. Hay una pequeña diferencia ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esa aceleración en el suelo? Va a hacer que no solamente se desplace la masa, sino se va a desplazar la base de la masa. Inicialmente nosotros teníamos que desplazábamos solamente la masa, ¿no? Pero con un registro sísmico, primero aplicamos entonces la vibración en la base. Si una masa determinada sufre o recibe una aceleración sísmica, la masa se va a desplazar de esta manera, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Eso va a ser su desplazamiento total.
Pero ese desplazamiento total no es el desplazamiento de la estructura, no es la deformación de la estructura, sino es el desplazamiento del suelo, que es esto, más la deformación de la estructura, ¿no? Este desplazamiento del suelo no está afectado por la rigidez de la estructura, porque no hay deformación aquí. La deformación está aquí, ¿no? Aquí podemos, cuando tenemos una aceleración en el suelo, podemos entonces separamos entonces el desplazamiento del suelo, el desplazamiento de la estructura en sí. Algunos consideran esto como un desplazamiento relativo, mientras este es el desplazamiento total. Y nosotros vamos a llamar U al desplazamiento de la estructura. En un modelo matemático, aquí podemos tener así. Si la estructura estaba de esta manera, al aplicarle la aceleración en el suelo, va a llegar a un punto en el que la masa se va a desplazar, pero el suelo que estaba aquí también se desplaza, ¿no? Entonces tenemos un desplazamiento total de la masa que iniciaba aquí, ahora inicia, pero también tenemos un desplazamiento del suelo y un desplazamiento de la estructura, o una deformación de los elementos de la estructura. Por un lado, ¿no? Esto para entender el sismo. Ahora, ¿qué es el espectro en sí? El espectro es un registro que tiene que ver con la aceleración, puede ser, si es un espectro de aceleración, y el periodo. Es un registro de los valores máximos que puede tener un determinado elemento, una estructura. Por ejemplo, en una estructura a la que se le está aplicando una aceleración, entonces son los valores máximos que puede tener en aceleraciones una determinada estructura. Pero tiene que ser, o este registro de espectro, se trata de que sea un registro general, que sea para todo tipo de estructura. Por ejemplo, una edificación, una vivienda cualquiera, va a tener un determinado periodo, ¿no? Una edificación de un nivel con determinadas propiedades físicas, mecánicas, va a tener un determinado periodo. Otra edificación, ¿sí? Para un desplazamiento en una dirección, obviamente, también va a tener un determinado periodo. El periodo es una propiedad de la estructura, ¿no? ¿De qué depende el periodo? Ustedes ya lo saben, ¿no? ¿De qué depende? Tienen ustedes las formulitas ya. ¿Hay alguien por ahí? El periodo depende de, ¿cómo se llama esto? No, Ingeniero, la frecuencia. Ingeniero, ¿sí? depende de la frecuencia. De la frecuencia, ¿no? ¿Y la frecuencia de qué depende? Depende de la rigidez y de la masa. De la rigidez y de la masa, ¿no? Entonces, el periodo depende de la rigidez y de la masa, ¿no? Ambos, con el periodo como la frecuencia, dependen de la rigidez y de la masa. ¿Qué cosa es la rigidez? Es la propiedad que tienen
los elementos estructurales para resistir una determinada deformación. Por ejemplo, tenemos rigidez lateral. ¿Quiénes ofrecen rigidez lateral? Normalmente las columnas, ¿no? Y son apoyadas con las vigas y todo eso. Entonces, es la propiedad que resiste la deformación, ¿no? Y la masa ya conocemos, ¿no? Esta es la masa. Entonces, el periodo no depende de la carga aplicada, sino es una propiedad ya de la misma estructura. Una estructura con una determinada masa, o dos estructuras que tienen la misma masa, pueden tener periodos distintos cuando tienen elementos estructurales distintos, ¿no? ¿Ok? Si tengo columnas más altas, si tengo más columnas, tengo placas, tengo muros, tengo lo que sea, voy a tener rigideces distintas. Por lo tanto, voy a tener periodos distintos. Si tengo más niveles, igual, ¿no? Cada estructura va a tener un determinado periodo. Y a una estructura yo la puedo identificar, entonces, por su periodo. La estructura de tanto, este es el periodo de tal estructura, ¿no? Y esta otra estructura es una estructura de un periodo tanto. Y otra estructura, así, tiene este periodo, un determinado periodo. Sí. Podemos identificar cada estructura con su periodo. Periodo depende de la estructura. Ahora, el desplazamiento de la estructura sí depende, el desplazamiento va a depender de la aceleración sísmica. Esta aceleración va a producir a la masa, va a producir un desplazamiento. O va a producir una serie de desplazamientos, ¿no? Porque si graficamos los desplazamientos va a ser así, ¿no? De la masa, no de la base. Ya estamos hablando de esto de acá. ¿Ok? Esta aceleración aplicada a la base va a producir, la masa va a producir esto de aquí. ¿Qué es esto? Es desplazamientos. De todos estos desplazamientos nosotros podemos tener un máximo desplazamiento. Y también la masa puede tener su aceleración, ¿no? Que no necesariamente es la misma aceleración sísmica. Esta masa va a tener su aceleración. Y por una fórmula aproximada podemos encontrar nosotros una aceleración máxima, así como tenemos un desplazamiento máximo, que es el máximo valor de todos los desplazamientos, absoluto. Entonces podemos tener también una aceleración máxima. Obviamente la aceleración va a ser, sí, ¿no? Pues para encontrar la aceleración máxima de la masa, tendríamos que medir. Pero hay una fórmula aproximada de esta aceleración máxima, a la que llamamos pseudoaceleración. Esa pseudoaceleración va a ser igual a un factor multiplicado por el máximo desplazamiento. ¿Sí? Entonces tenemos una aceleración en la masa. ¿De qué depende esta pseudoaceleración? Esta depende de la aceleración aplicada a la estructura, ¿no? A la base, ¿no? Que es el registro sísmico. De este registro sísmico podemos tener una
aceleración. Y de toda la aceleración que pueda tener la estructura, tomamos el máximo aproximado, que es la pseudo aceleración. Y aquí tenemos un desplazamiento máximo aproximado, un desplazamiento máximo. Ahora, el espectro toma en cuenta o toma nota de la pseudoaceleración que puede tener cada estructura. Por ejemplo, esta estructura tiene un periodo T1. T1, y con esta aceleración sísmica medimos cuánto es la máxima aceleración que puede tener esa masa. Entonces es la pseudoaceleración. Entonces, eso es un punto del espectro. Por aquí tengo otra estructura más grande que tiene otro periodo 2. Y con este mismo sismo tiene una pseudoaceleración. Entonces aquí tengo para este otro periodo otra pseudoaceleración. Para otra estructura con otro periodo, con este mismo sismo, puedo tener otra pseudoaceleración. Entonces tendría así. Para otra igual, para otra estructura, y otra, y así sucesivamente. Y voy formando esta gráfica de espectro. Esto se llama espectro de pseudoaceleraciones. Entonces, ¿qué es el espectro de pseudoaceleraciones? Es la gráfica de pseudoaceleración versus el periodo de una de estructuras, ¿no? O los periodos de estructuras. Para cada periodo, ¿cuánto es la pseudoaceleración? Pero esta pseudoaceleración son valores máximos, ¿no? También hay espectro de desplazamiento, ¿no? Que nos va a indicar cuántos son los desplazamientos máximos que tiene cada estructura para un determinado sismo. Esos son espectro de respuesta de desplazamientos. Y esto es espectro de respuesta de pseudoaceleración. Que son las máximas respuestas de pseudoaceleración que tienen las estructuras con determinados periodos o con distintos periodos. Ese es el espectro. Y entonces ustedes ya deben estar imaginándose cómo se puede calcular este espectro, ¿no? Porque si yo tengo una estructura cualquiera, le aplico un sismo, y de este sismo yo puedo encontrar el desplazamiento total, por lo tanto el desplazamiento relativo. Entonces, puedo tener la gráfica de desplazamiento, ¿no? Entonces yo voy a aplicarle un sismo a una estructura y voy a tener su gráfica de desplazamientos y voy a tomar el máximo valor. Y ya tengo un punto. Y así voy tomando para cada estructura sus máximos valores y voy teniendo otro punto y voy graficando. De esa manera se grafica el espectro. Ahora la norma ya nos da pues un espectro ya aproximado, pues, ¿no? Nosotros consideramos determinados valores de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la estructura, y nos da esto, nos permite graficar un valor aproximado, ¿no? Un valor promedio. ¿Por qué es un valor promedio? Porque para la norma no solamente vamos a trabajar con un sismo, ¿no? Sino los que prepararon la norma promediaron para distintos sismos, ¿no? A ver, entonces, veamos. Primero, si el sismo ya está
o el registro sísmico está en el suelo. Entonces, ¿cómo relacionamos este registro con el desplazamiento de la masa? Veamos aquí. Para hacer equilibrio, si esta masa se ha desplazado, vamos a tener la fuerza que tiene el resorte, luego el elemento de amortiguación, amortiguamiento, y la fuerza de inercia. La fuerza de inercia, empecemos. La fuerza de inercia depende del desplazamiento de la masa. Entonces la masa se ha desplazado desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto se ha desplazado? Ese desplazamiento total, ¿no? La fuerza de inercia va a ser la masa por este desplazamiento total. La rigidez trabaja con la deformación del elemento estructural. En este caso aquí puede ser, por ejemplo, este elemento, ¿no? Con la deformación de ese elemento. Y esta deformación no depende de todo el desplazamiento, sino solamente del desplazamiento relativo, del desplazamiento de la estructura. Por eso es que la fuerza sería entonces K por el desplazamiento de la estructura, que sería U, que sería igual al desplazamiento total menos el desplazamiento del suelo. Igual C, ¿no? Depende de la velocidad que se desplaza la estructura. Y aquí tenemos, ¿no? Total menos la del suelo. Podemos hacer equilibrio entonces. Masa, fuerza de inercia, más fuerza por amortiguamiento, más la fuerza por rigidez igual a C. Reemplazando, esta resta es igual al desplazamiento relativo, ¿no? ¿Sí? A esto, que es el desplazamiento relativo. Igual a esto es el desplazamiento relativo, que es desplazamiento relativo. Entonces la masa por el desplazamiento total, más C por la velocidad relativa, más K por el desplazamiento relativo es igual a 0. El desplazamiento total es el desplazamiento del suelo más el desplazamiento relativo. Aquí está. Entonces tenemos que la masa por el desplazamiento relativo, teniendo a un lado todo lo que es relativo, masa por el desplazamiento relativo más todo esto, es igual al negativo de la masa por el desplazamiento del suelo. ¿Está? ¿Sí? Y esto se nos parece conocido, ¿no? Este de aquí es algo que ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Y esto de aquí, si nosotros podemos considerar como lo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la fuerza es igual a la masa por aceleración? Y aquí está, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos desplazamientos relativos, o este desplazamiento relativo, va a depender de la masa por la aceleración que tenga el suelo. ¿Y cuál es esa aceleración del suelo? Ahora sí, la aceleración sísmica. Signo cambiado. Ya, si nosotros trabajamos sin amortiguamiento, esto sería así, ¿no?
Esto es la fórmula inicial que teníamos aquí. Donde la aceleración total sería a este valor, ¿no? De aquí podemos sacar un aproximado, ¿no? Aquí, esto se ha hecho para tener un aproximado, diciendo que si trabajamos sin amortiguamiento tendríamos la masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento relativo igual a 0. Entonces la aceleración total despejando sería K sobre M por el desplazamiento relativo. Negativo, ¿no? Y aquí tenemos igual, esto es para tener un valor numérico, ¿no? Igual K sobre M. Y nosotros reemplazamos W aquí. W al cuadrado es K sobre M, entonces esto sería W al cuadrado. Entonces la aceleración total, la aceleración total va a estar relacionada con el desplazamiento relativo. Entonces va a ser W al cuadrado sobre el desplazamiento relativo. La como esto es un valor aproximado, hemos tomado de aquí sin resolver, no hemos resuelto la ecuación diferencial, sino hemos trabajado como una ecuación cualquiera. Tenemos un valor aproximado. La pseudoaceleración es igual al W al cuadrado por el desplazamiento relativo. Este desplazamiento relativo va a tener que ser un valor de desplazamiento. Si tomamos como el máximo, entonces esta va a ser la máxima pseudoaceleración. Y bueno, derivando esto o integrando esto vamos a tener la velocidad. Integrando esto o derivando el interior. Tenemos la pseudo velocidad que sería W por el desplazamiento relativo. Esta pseudoaceleración es un aproximado de la máxima aceleración de la masa, de toda la masa, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta Sí. sobre los periodos, como mencionando, por cada tipo de edificación, ¿no? Ya sea de un nivel, dos niveles, o sea, hospitales, viviendas, tienen su periodo particular, ¿no? Es decir, prácticamente de los naturales. Y si el sismo llega a tener el mismo periodo que la casa, es cuando se llega lo que llega a ocurrir es que colapse, ¿no? Que falle la vivienda. O sea, No evitar. necesariamente, pero sí, claro, cuando hay resonancia, lo que se va a producir es una vibración elevada, ¿no? Pero no es lo que se busca porque no vamos a llegar normalmente a tener resonancias en estructuras, en viviendas, ¿no? Pero lo que se trata de evitar ya en las viviendas es que por esa aceleración el desplazamiento sea muy elevado, porque al ser muy elevado el desplazamiento va a hacer que esto de aquí, a medida que esto se eleva, esto puede sobrepasar, esta deformación puede sobrepasar la rigidez que tiene la estructura. Esto es lo que se trata de evitar, que ese desplazamiento sea elevado.
La resonancia es algo que sí se tiene que evitar, pero no es un caso general, ¿no? Es un caso específico, determinados elementos. ¿Dónde se ha dado resonancias, efectos de resonancias? Han sido en puentes, por ejemplo. Pero también de los puentes que anteriormente se creía que habían fallado por resonancia, distintas evaluaciones se han dado y han determinado de que la resonancia sí afectó a los puentes, pero hay otros factores más que hicieron que fallen esos puentes. Pues la resonancia se tiene que evitar, sobre todo en elementos donde se va a tener vibraciones armónicas similares o vibraciones similares a la vibración del elemento. Si la vibración sísmica puede aproximarse a la vibración de un elemento, entonces eso sí se tiene que evaluar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Señor, buenas tardes. Una consulta. O sea, la pseudoaceleración siempre se aplica en este caso al desplazamiento de la masa, no al desplazamiento de la estructura. La pseudoaceleración depende del desplazamiento total de esto, ¿no? Para la masa, no para la base, ¿no? Porque a la base lo que llega es la aceleración sísmica. Eso que ustedes tienen en el registro que les envié, en esos registros para sus trabajos, esa era la aceleración en la base, ¿no? Claro, cuando se le aplica esa aceleración a la base es que esa estructura, digamos, la masa se va a desplazar a una cierta longitud, ¿no? Como usted está explicando en la primera parte. Entonces, ese desplazamiento que ve en esa parte, lo que viene a ser el total, es ahí donde se le aplica, o ese desplazamiento total viene a ser la pseudoaceleración. No, este es desplazamiento total. A partir de aquí se puede calcular la pseudoaceleración, ¿sí? Ah, ya, ya. O sea, que se le aplica a ese punto donde al desplazamiento máximo, ahí se aplica ya lo que es pseudoaceleración. Bueno, teóricamente depende de esto, claro. Bueno, ok. No aplicamos nosotros la pseudoaceleración, ¿no? Sí, aquí en este curso lo que hacemos es calcular esa pseudoaceleración, porque aquí directamente nosotros aplicamos esto. En estructuras que no han sido trabajadas con esto, ahí sí, ¿no? Se le aplica la pseudoaceleración. Claro, eso ya a la masa, ¿no? Una aceleración a la masa. A ver, ¿cómo interviene la aceleración sísmica? Entonces, la aceleración en el suelo va a intervenir o va a convertir esta estructura que no tenía ninguna carga, ¿no? Porque no hay ninguna carga aquí, la va a convertir en una estructura con vibración forzada, donde la aceleración del suelo multiplicada por la masa va a ser ya la fuerza, ¿no? Esto va a ser la fuerza. Ustedes habían trabajado así ya, ¿no? Pero en esto estamos demostrando por qué lo usamos. Si tenemos entonces una estructura con vibración forzada, ya nosotros conocemos las fórmulas, ¿no? Sabemos que tenemos que encontrar AD, BD, y sabemos que la solución es esta, ¿no?
Y también sabemos ahora que nuestra fuerza va a ser la masa el negativo de la masa por la aceleración aplicada en el suelo. Ahora sí ya estamos separando las cosas, ¿no? ¿Ok? Esto ya conocemos. Así que vayámonos al Excel. Ingeniero, una consulta. En ese caso, la fuerza que usted está colocando es al negativo de la masa por el desplazamiento relativo. ¿Siempre va a ser negativo o esa es la dirección? ¿Qué indica ese signo negativo? Bueno, este signo negativo es, teóricamente nos está saliendo de este cálculo, ¿no? Esto nos indica la dirección de la carga aplicada solamente. Esto nos indica que esa aceleración del suelo ha sido aplicado de esta manera y está produciendo desplazamientos así, pero este valor, como salió aquí de la fuerza de inercia, entonces ese valor es la reacción normalmente, ¿no? Por eso es negativo, ¿no? Y el negativo de esta reacción sería así, ¿no? Que recordemos de dónde sale ese valor, ¿no? ¿De dónde sale? De esto de aquí, esta fuerza, ¿no? Que es masa, ¿por qué? Por la aceleración del suelo más, claro, la aceleración del suelo más la aceleración relativa. Entonces la masa por la aceleración relativa va a ser la inercia relativa, ¿no? Y la aceleración, masa por la aceleración del suelo, esto es lo que estamos considerando. Pero como esto estaba así, porque era parte de esta fuerza de inercia, es la suma de estos dos, nosotros ahora estamos considerando el negativo. ¿Por qué? Porque el sismo está en este sentido, ¿no? Porque justamente al estar en este sentido, produce la fuerza en este sentido, ¿no? Y al producir el desplazamiento, perdón, en este sentido, al producir este desplazamiento es que la inercia va a ser así, ¿no? Contrario al desplazamiento. Esto nos indica simplemente el sentido de la aceleración, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero, gracias, sí, ya lo entendí. A ver, vayamos a nuestro Excel. Ya ustedes tienen sus Excel comprobados, verificados y todo eso, ¿no? Ya saben que para un determinado sismo, aquí tenemos el sismo, vamos a obtener desplazamientos, ¿no? ¿Ok? Así, este es el sismo. Aquí, si nosotros hemos colocado positivo esto, entonces a nuestra respuesta le podemos cambiar de signo, ¿no? Y aquí hemos aplicado el negativo. O podemos cambiar aquí y dejarle en negativo todo esto y nuestra respuesta usamos la misma fórmula, ¿no? Entonces, para una determinada estructura, una estructura con un determinado K, vamos a encontrar su desplazamiento. Pero ustedes se acuerdan que en una de las fórmulas anteriores eh, estábamos intentando
que nuestra estructura no esté en función a W, sino al periodo, ¿no? ¿Eh? Entonces, reemplazamos datos para que la estructura esté en función al periodo. ¿Por qué? Porque nuestra gráfica de espectro va a depender del periodo. Aquí está el periodo. Para un determinado periodo vamos a tener desplazamientos. Fíjense que no, este periodo porque está incluyendo este WD, ya no debería incluir. Ah, ya, ya. Bueno, el WD y el W están en función, o por lo menos el WD, ¿no? Están en función, WD está en función del periodo. W también debería estar en función del periodo. Vamos a ver aquí. Nuestra única variable debería ser el periodo y de ahí salir los otros, ¿no? W es 2pi sobre T. Y aquí está 2pi sobre T. Está en función del periodo. Y este está en función de W, que está en función del ya. Todos están en función del periodo. O sea, a medida que cambiamos el periodo, va a cambiar todo. Ok, entonces, para este sismo, para esta aceleración, a una estructura con periodo 0.4, el desplazamiento sería todo esto. ¿Ok? Con nuestra fórmula. Ustedes tienen su fórmula, pueden comprobar en su Excel. De repente está mal aquí, pueden ayudar a corregirlo. Este es el desplazamiento de la estructura. Con este desplazamiento nosotros podemos encontrar el máximo desplazamiento, ¿no? ¿Cuál sería el máximo desplazamiento? El máximo absoluto de todos estos valores. Y tomamos el máximo absoluto. Es el máximo desplazamiento. ¿Qué es esto? Esto es SD. Podemos encontrar la máxima aceleración también, ¿no? Que es W al cuadrado por SD. ¿No? W al cuadrado por SD. Esto es la pseudoaceleración. Por lo tanto, para este periodo, ¿cuánto es la pseudoaceleración? 2.46.
Eso nosotros podemos ir registrando, ¿no? Podemos hacer así. Un periodo y una pseudoaceleración. ¿Qué pasaría si el periodo fuera 0.1? ¿Cuánto sería la pseudoaceleración? 0.1. Pseudoaceleración es este valor. Si el periodo va variando así, ¿cuánto sería la pseudoaceleración? Vamos a avanzar un poco más ya, así mejor. Y es 0.1 es este valor. Ahí. Si es 0.2, perdón. Si es 0.2, este sería el valor. Si fuera 0.3, sería así. Si fuera 0.4, .5, perdón, 7. Este era para .7. A ver, vamos a ver si estamos bien. Puede que tengamos algún error ahí en la fórmula.
2.5, a ver, 0.7. Cinco. Diez. Y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí son los valores para el espectro. Podemos insertar una gráfica. Este sería nuestro espectro de respuesta. ¿Pero de qué? De pseudoaceleraciones. Ahí está. ¿Está claro? Ya. Ahora, si está todo claro, ahora ustedes van a hacer su propio espectro de respuesta. Pero esta vez ustedes van a buscar su aceleración. Van a buscar algunas aceleraciones sísmicas para una determinada ciudad en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Barranca, si tuvieran registro de aceleración, o de repente de Lima, que es esto, hay puntos que pueden encontrar en el ICG o en el SISMIT, ICG, perdón, IGP, en el IGP o en el SISMIT, y para una determinada ciudad, distintas aceleraciones sísmicas van a tomar y con eso van a hacer sus gráficas de espectro. Entonces, para cada aceleración sísmica van a indicar, pues, ¿no? Por ejemplo, es para un sismo de magnitud tanto, ¿no? Para otro sismo de magnitud tanto sería así. Otra magnitud sería así. Otra magnitud sería así. 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 Ahí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, digo lo siguiente. ¿Qué pasa cuando, bueno, para una determinada ciudad, voy a buscar también un determinado
valor del suelo, factor de suelo, un tipo de suelo aproximado para esa ciudad, para mi análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque después de hacer todo esto, voy a hacer el espectro que nos da la norma, la E030. Ya ustedes saben que el espectro es este, ¿no? Eso depende de esto, ¿no? Ya, entonces, si yo conozco el suelo, también voy a conocer la zona, en qué zona está, IR, ¿no? Entonces, ¿qué nos... C también depende del periodo, entonces no hay problema. ¿Cuál es el detalle? Es el uso y el factor de reducción. Bueno, el uso voy a darle el uso que nos dé un factor 1 solamente. Y el factor de reducción, esto va a servirme para mi análisis, ¿no? Si ya tengo todos los otros y he graficado aquí, ustedes han graficado con un determinado sismo, han graficado, bueno, claro, la gravedad, ¿no? Que es fija, ¿no? Para estas zonas, ¿no? Claro, la gravedad hay que tener en cuenta que no es un valor fijo totalmente, depende de cada lugar, pero para el Perú, para casi todas las ciudades no varía demasiado. Ustedes van a hacer su gráfica para cada aceleración. Con esto, con la E030, ustedes van a tener una determinada gráfica. Si ustedes no usan el factor de reducción, esto debería darles por ahí. Y si ustedes usan el factor de reducción, esto debería darles, sí, reducido, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un análisis del espectro de respuesta para una determinada ciudad. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, sí. Usted está solicitando entonces que hagamos para varias aceleraciones, no solamente para uno, Sí. porque para obtener ese espectro de respuesta, como usted más o menos está mencionando, mínimamente debo aplicar de 3 para arriba o 4 no aceleraciones para que me salga esa gráfica. Eso es lo que está pidiendo, ¿cierto? Sí, para varias aceleraciones en cualquier ciudad. Ya, por ejemplo, si usamos el factor de reducción R, ¿podemos asumirlo el número 8 o depende o de esa zona? No, pueden trabajar sin reducirlo, o sea, con R igual a 1. Ah, ya, ok. Sí. R depende de la estructura, si es aporticada, si es albañilería. Sin reducirlo solamente. Ingeniero, ¿se nos Ustedes va a van dar a- la masa, la rigidez de eso? No necesitan la rigidez, lo que necesitan es el periodo. Claro. Ya, pero el periodo, como ven aquí, van Ah, a tener que variar para que haya en la gráfica, para que hagan esta gráfica. Tienen que trabajar con toda la cantidad de periodos posibles, ¿no? Ingeniero, en ese caso ya nosotros asumimos, pues no, la variabilidad en este caso, como usted más o menos está indicando ahorita, para el periodo. Claro, igual que aquí, ¿no? Si ustedes Ajá, quieren que su claro. gráfica sea más precisa, pueden empezar con periodos así, ¿no? 0,01, 0,02 más o menos. ¿No? Sí. Claro. Y si quieren tener más datos, ustedes pueden programar esto y solo calculan, ¿no? Para estos valores. O si quieren, pueden programar en el MATCAD y matricialmente lo trabajan. O si Ingeniero, no, lo hacen entonces, a entonces, mano, como hemos estado haciendo. para la, ¿cómo se llama? Usted no está solicitando en este caso, por ejemplo, ya no sería necesario ya en este caso, si le voy a dar valores al periodo,
tener la frecuencia ni la masa, ¿cierto? No, porque la frecuencia depende del periodo, pues. Claro. Sí. Y no Pero necesita la masa porque la masa claro, se si va a voy a asumir eliminar. esos datos, disculpe, si voy a asumir esos datos ya no estaría, no tendría que aplicar el otro, pues, en este caso en función de la frecuencia ni de la masa, ni nada, solamente Claro, directamente. su fórmula debería ser así aproximadamente, sin frecuencia ni masa. La masa se elimina. La masa se elimina y la frecuencia depende del periodo. Ambos dependen, ¿no? El periodo de la frecuencia o la frecuencia del periodo. Son inversamente proporcionales. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces les vuelvo a repetir. Van a hacer un análisis de espectro de respuesta de pseudoaceleraciones para una determinada ciudad. Para esa ciudad van a tomar distintos registros de aceleración. Y van a hacer el análisis con esos registros de aceleración comparando con lo que nos da la norma. Pero la norma requiere algunos valores, les decía, ¿no? Requiere estos valores, de los cuales el uso van a considerar 1 y R también 1. Ahora, estos otros valores, el de factor de zona, lo pueden encontrar fácilmente porque ya saben en qué zona va a estar esa ciudad. El de suelo, factor de suelo, tienen que buscar un valor aproximado para esa ciudad. Que pueden tomar ciudades con suelos intermedios o ciudades de la sierra que tienen suelos que son un poco más rocosos que de la costa. C, ya ustedes saben que C depende del periodo, ¿no? Así que esto lo pueden calcular. Los únicos valores que se les podían haber dificultado serían U y R, pero van a tomar 1. Esto es de acuerdo a la E030. Y esto es de acuerdo a las aceleraciones. Van a comparar estos dos. Ok. En eso va a consistir su... Ingeniero, o sea, usted no está solicitando que hagamos una pseudoaceleración de acuerdo a la norma y aparte de acuerdo a las aceleraciones que vamos a nosotros conseguir y luego hacemos esa comparación de la gráfica. Claro, sí. Van a hacer un espectro de acuerdo a la norma y un espectro de acuerdo al sismo, al registro. Ya, ya. Y luego pueden sobreponer los espectros y encontrar esto y compararlos, ¿no? Ya, ingeniero, con respecto en este caso a ese desplazamiento calculado, solamente podemos hacer una sola vez, ¿no? Luego ya en función al tiempo que nosotros, al periodo que le vamos a ir dando, calculamos la pseudo aceleración para obtener la gráfica. Eso me refiero, o sea que no voy a hacer para cada periodo, no voy a hacer ese cálculo en este caso del desplazamiento, solamente hago uno y luego puedo aplicar lo que para el periodo 2, 02 o 03, igual de como usted está explicando, ¿no? Claro, esto se ha ido calculando para cada periodo, porque yo he estado cambiando aquí los periodos y esto se ha ido cambiando aquí. Ve, aquí yo lo estoy Claro, enlazando. claro, o sea, por eso me refiero a eso. O sea, yo solamente hago uno de esto, una plantilla así, digamos así, y lo puedo calcular así cada vez que hago el cambio y automáticamente. No hago este Excel, no hago, digamos, por ejemplo, si voy a tomar 10 valores, no voy a hacer 10 veces de esto, a eso me refería. Ah, no, no, no. No, no, pero sí tengo que hacer este Excel para cada sismo, sí.
para cada registro sísmico, sí. Ah, claro, porque ese Excel trabaja con cada sismo, ¿cierto? Entonces, como voy a ir cambiando el sismo, va a ir cambiando también los valores. Sí, Ujú. tiene razón. Ingeniero, más o menos, ¿cuántos registros tenemos que sacar? Promedio de 4, si tienen más, mejor, ¿no? Ingeniero, Ok, si no hay más preguntas. ingeniero nos está recomendando que, como por el tipo de suelo, escojamos de lo que es por la sierra, ¿no? 2 y 3. No, de cualquier lugar del Perú, cualquier lugar. Con tal que ustedes tengan un aproximado valor del tipo de suelo. Ingeniero, gracias. Ingeniero, una consulta. Sí. O sea, ya no muy aparte del trabajo. ¿Usted ya ha calificado los exámenes? ¿Va a publicar ahí las notas o cómo es? Porque lo que pasa es que yo entro al aula virtual y visualizo como calificado y aparece 00. Por eso le estoy consultando. Ah, no, todavía no he pasado las notas. Las Ah, notas, ya, esa era mi duda. Gracias, ingeniero. Su Excel no va a compartir, ingeniero, disculpe. sí, pero es el mismo Excel que ustedes ya tienen ya. Pero igual les voy a compartir, no hay problema. Ingeniero, su Muchas marca, gracias. por favor. Ok, Muchas gracias, ingeniero. ya. Hasta luego con todos.